Hoy estamos en Compludo, Ponferrada. El nombre podría derivar de Complutum, la antigua Alcalá de Henares, lo que apunta a un origen toponímico muy antiguo y quizá a la llegada de algún grupo procedente de esa zona en época altomedieval. Compludo está muy cerca de Peñalba de Santiago y del Valle de Loza, en pleno corazón de la Tebaida berciana. Tanto Peñalba como Compludo se atribuyen tradicionalmente a la misma figura, San Fructuoso, uno de los grandes impulsores del monacato visigodo, que estableció en estos valles varios núcleos de retiro espiritual. El pueblo conserva un trazado antiguo y una arquitectura tradicional berciana, con casas de piedra, madera y cubiertas de pizarra. Su aislamiento ha permitido que mantenga un aspecto casi intacto. Algo que llama la atención es la ausencia de pavimento. Solo en una de las calles hay algo parecido, y parece más bien una solución de urgencia que una obra civil. No conseguí encontrar la razón. El asfalto se termina a la entrada del pueblo y eso es todo. No sé si es elección vecinal o desidia municipal, pero es casi una metáfora del aislamiento del pueblo, que vive a la sombra de otros lugares más conocidos. Y no es que les falten argumentos. La belleza del entorno, las rutas de senderismo, la arquitectura, el río Meruelo. Compludo es una joya oculta. Siguiendo las aguas del Meruelo llegamos a un aparcamiento. Puede parecer un poco extraño un aparcamiento tan grande en medio del bosque, pero hay una razón. Desde aquí parte el acceso a la herrería de Compludo, uno de los puntos más visitados de toda la Tebaida berciana. A medida que descendemos, el sonido del Meruelo se hace más constante, porque es precisamente este río el que alimenta la herrería. Paralelo al camino discurre un canal, que lleva agua al complejo. Al llegar a la herrería encontramos varios edificios y estructuras que formaban parte del conjunto original. A un lado hay un viejo carro y una pequeña vagoneta de mineral, testigos de la actividad metalúrgica que hubo aquí durante siglos. También se conservan los restos del desaparecido horno de fundición, señalados en un cartel, que recuerdan que este lugar no era solo una fragua, sino un pequeño complejo dedicado al trabajo del hierro. Junto a los edificios se ve la entrada del agua, donde el canal trae el caudal del Meruelo. El agua, una vez utilizada, se devuelve directamente al río. Aunque durante mucho tiempo se consideró una instalación medieval, las investigaciones más recientes la sitúan a comienzos del siglo XIX. El agua mueve una rueda hidráulica que acciona el martillo, levantándolo y dejándolo caer de forma continua sin esfuerzo humano. El mismo caudal alimenta una cámara donde el agua desplaza el aire y lo envía a la fragua, funcionando como un fuelle automático. Así termina esta serie, donde hemos visto minería romana, en las Médulas y Montefurado, y también tesoros ocultos por la zona, como el castillo de Cornatel, Peñalba y Compludo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.